Voy a decirte algo que sorprende a casi todos los compradores con los que trabajo aquí en Houston. La hipoteca no es la única cara. Si estás buscando una casa de 300,000 o de 500,000 o algún precio entre esos, necesitas que entender qué se le suma a ese pago antes de saber si esa casa realmente cabe en tu presupuesto. Y la mayoría de las personas solo lo descubre después de cerrar. Soy Marcela Amador, una agente, constructora e inversionista. Y hoy te voy a explicar cuánto cuesta realmente tener una casa aquí en Houston en el 2026. Impuestos de propiedad, seguro de hogar, distritos MAT y la herramienta que puede reducir tu pago. Vamos a comenzar. El problema primero con el precio de lista. Esta es la conversación que tengo con casi todos mis compradores antes de empezar a ver casas. Llegan con un pago de hipoteca en mente. Ya hicieron los cálculos de capital e intereses. Ese número se siente bien y luego nos sentamos a calcular el costo mensual real total. Y con frecuencia ese es entre 700 y 1,200 más alto de lo que esperaban. Eso no es una diferencia pequeña. Ese es el pago de un carro. Es la diferencia entre una casa que funciona y una que te pone bajo presión financiera cada mes. En muchas ciudades de Estados Unidos, los impuestos y el seguro son líneas secundarias en el presupuesto. En Houston son categorías de gasto mayor. Y si no los incluyes desde el principio, te vas a sorprender. Y no de manera agradable. Entonces pongamos números reales sobre la mesa. Impuestos de propiedad aquí en Houston. Los impuestos los fijan múltiples entidades que se suman entre sí: la ciudad, el condado, el distrito escolar y a veces distritos especiales adicionales. La tasa efectiva combinada con la mayoría de las casas del área de Houston se ubica entre el 1,8% y 2,5%, y en algunas zonas aún más. ¿Qué significa esto en una casa de 300,000? Bueno, vamos a ver. Al 2%, tu factura anual de impuestos es de 6,500 al mes. Al 2,5% sube a 7,500 al año y 625 al mes. Al 3% estás viendo $9,000 al año y $750 al mes. Aquí hay algo sobre Houston que mucha gente no sabe hasta que ya compró en algún lugar. Dos casas con el mismo precio de venta, tamaño similar, vecindario similar, pueden tener facturas de impuestos muy distintas dependiendo de cómo están organizados sus distritos fiscales. Por eso siempre reviso el historial de impuestos completo de cada propiedad antes de hacer una oferta. La dirección importa más que el promedio de la ciudad. Los distritos MAD, hablando de estructuras fiscales. Déjame explicarte algo que se llama distrito MAD, porque si estás buscando en los suburbios más nuevos de Houston, lo vas a encontrar. MAD, M-U-D, significa Distrito Municipal de Servicios Públicos. Son distritos fiscales especiales creados para financiar infraestructura, como el agua, alcantarillado, drenaje, en zonas que no tienen acceso a los servicios de la ciudad aún. Muchas de las comunidades planeadas en Katy, Cypress, Pearland y los suburbios exteriores se construyeron dentro de distritos MAD. El problema para los compradores es que la tasa de impuestos de MAD se agrega encima de todo lo demás, dependiendo del distrito. En un MAD puede sumar 0,5%, a veces hasta el 1% o más a tu tasa efectiva de impuestos. Eso puede ser la diferencia entre pagar una casa cómodamente y vivir muy ajustado. No estoy diciendo que evites las comunidades dentro de un MAD, ni mucho menos, pero muchas de ellas son hermosas y están muy bien mantenidas. Lo que digo es que sepas lo que estás comprando antes de comprometer. Seguro del hogar en Houston. Ahora hablemos del seguro porque esto es el que más sorprende a la gente en este momento.
El mercado de seguros en Houston ha estado bajo presión significativa durante varios años. La exposición a huracanes, inundaciones, granizo y el aumento en los costos de reconstrucción han elevado las primas considerablemente. Algunas aseguradoras se han retirado de Texas por completo. Reportes recientes ubican el promedio del seguro de hogar en Houston en aproximadamente $5,500, $5,653 al año. Eso equivale a alrededor de $471 al mes. Suma eso a una factura de impuestos de $500 al mes y ya tienes $971, casi el 1,000, antes de un solo dólar de capital o de intereses. En el escenario más alto, una tasa de impuestos del 2.5% más el promedio actual del seguro, los impuestos y el seguro combinados pueden llegar a $1,096 al mes. Al 3%, estás viendo más de $1,200 al mes en costos de mantenimiento más allá de la hipoteca. Por eso le digo a cada comprador con quien trabajo, no empieces con el precio de lista. Empieza con el número mensual total por dirección, usando cotizaciones reales. La exención de Homestead de Texas. Ahora las buenas noticias. Hablemos de la exención de Homestead de Texas. Y son genuinamente importantes porque si planeas vivir en la casa que compras, Texas ofrece una exención de Homestead para residencias principales ocupadas por el propietario. En el condado de Harris, esto hace 3 cosas importantes. Primero, elimina al menos $140,000 de valor imponible de tu cálculo de impuestos escolares. En una casa de 300,000, eso no es una reducción pequeña. Segundo, el condado de Harris actualmente ofrece una exención opcional del 20% sobre los impuestos del condado para propietarios que califiquen. Ahora, tercero, y este es el que se vuelve muy valioso con el tiempo. La exención de Homestead activa lo que se llama el límite de tasación del 10%. Una vez que tienes la exención vigente, el valor imponible de tu casa no puede aumentar más del 10% al año, más mejoras calificadas. Sin importar lo que haga el mercado, en un mercado en alce, ese límite puede ahorrarte miles de dólares durante los años que poseas la casa. La exención no aplica en tu primer año de propiedad, así que usa los números del segundo año cuando estés planeando tu presupuesto, pero solicítala tan pronto como seas elegible. 3 reglas antes de hacer una oferta. Quiero dejarte con estas 3 cosas que te convertirán en un comprador mucho más informado en este mercado. Regla 1. Calcula los costos por dirección, no por el promedio de la ciudad. Revisa la factura de impuestos real de cada casa que estés considerando seriamente. No asumas que porque 2 cosas tienen el mismo precio, cuestan lo mismo mantenerlas. Regla 2. Obtén una cotización de seguro para la propiedad específica antes de decidir cuánto puedes pagar. La cobertura y las primas varían significativamente según la ubicación, la antigüedad, el tipo de construcción y la zona de inundación. Un número real de una aseguradora real es el único número que vale la pena presupuestar. Regla número 3. Proyecta el segundo año de propiedad. Si el vendedor ha tenido una exención de Homestead vigente durante años, su valor imponible puede estar muy por debajo del valor actual del mercado. Cuando tú compras y ese valor se restablece, tu factura de impuestos en el segundo año puede ser significativamente más alta que lo que ellos estaban pagando. Siempre le explico esto a mis compradores antes de redactar una oferta. Este es el punto final. Una casa de 300,000 en Houston puede ser absolutamente una compra sólida y accesible, pero los compradores que entran con claridad, que conocen su número mensual real antes de enamorarse de un plano, son los que se sienten bien con esa decisión 5 años después. Los que se enteran después de cerrar, pues ya sabemos, no, generalmente no van a estar muy felices. Si estás próximo a comprar en Houston y quieres a alguien que te explique los números reales, no solo la hipoteca, escríbeme por Instagram a Marcela Amador Realtor.
o llámame o mándame un texto, un mensaje al 832-701-4181. Con gusto me siento contigo antes de que empieces a ver casas y nos aseguremos de que estés buscando en el rango correcto por las razones correctas. Nos vemos en el próximo video.